Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 1 de julio, iniciamos un nuevo mes caminando de la mano de Dios y pues terminamos el mes de junio. Este fin de semana, ayer, en la iglesia, el viernes y el domingo celebramos nuestra acción de gracias, compartimos la cena, como lo hacemos en cada reunión, la última reunión del mes. Le damos gracias a Dios por eso y hoy iniciamos una nueva semana. Un nuevo mes, el mes de julio. Vamos a orar para que pues, Dios siga bendiciendo y siga cuidando y para que a final de este mes, a finales de julio, pues estemos de nuevo con acción de gracias, recordando la cena del Señor y en nuestra iglesia, dando gracias a Dios por todas estas bendiciones, pero no podemos dejar de poner este mes en las manos de Dios, así que yo le voy a invitar a que oremos, pongamos este mes en las manos de Dios, este mes que iniciamos hoy, y que hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Oremos. Señor, damos muchas gracias por el mes de junio, te dimos gracias este fin de semana en la iglesia, compartiendo la cena y congregándonos juntos. Y hoy, Señor, te oramos por el mes de julio, pedimos que tu bendición, tu protección y tu cuidado estén sobre tus hijos en este mes. Pedimos tu bendición, tu sanidad para aquellos que lo necesitan y una bendición, provisión especial también para aquellos que están necesitados de ti, pero especialmente, y lo que siempre te pedimos es que tu presencia no falte en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en este nuevo mes de julio que hoy ponemos en tus manos. Señor, en esta noche te pedimos también, bendice tu palabra para nosotros, que tu palabra siga guiando, cuidando, guardando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos meditando en las meditaciones de la noche que yo hago. Recuerden que una vez la hace el pastor, al día siguiente lo hago yo. Entonces estamos compartiendo en las noches las meditaciones que yo hago, meditaciones en la primera carta de Pedro, y vamos a terminar el capítulo 3. Estamos meditando en el capítulo 3, estaba mucho antes del capítulo 3, terminando el capítulo 2. Pedro comienza a hablar acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos. Y va a terminar este capítulo 3, pues obviamente hablando acerca de Cristo. Y aquí va a hablar de varias cosas que pueden tornarse un poco difíciles de entender si nos desviamos del mensaje que Pedro está diciendo. Pero como venimos meditando en toda la primera carta de Pedro, vamos a poder centrarnos bien en estos pasajes difíciles acerca de qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y lo que Pedro quiso decir a través de estas historias. Está en Primera de Pedro, el capítulo 13, vamos a leer los versículos del 18 al 22, que es en donde acaba el capítulo 3. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes a la paciencia de Dios, esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, que está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Así va a terminar el capítulo 3 y pues les hablaba de lo difícil que puede ser entender esto, porque aquí menciona que Jesús fue en el Espíritu, descendió para predicar a los espíritus encarcelados, y luego dice que el bautismo ahora nos salva. Y en teología esto es a lo que llamamos un texto oscuro. Un texto oscuro es un texto de difícil interpretación. ¿Qué es lo que significa? A veces este significado no está tan fácil, y yo les he compartido en otros momentos que muchas veces vamos a tener significados muy fáciles de qué es lo que la Biblia quiere decir, y a veces es muy difícil llevar esos significados. Normalmente los significados
pecados más fáciles, son los más difíciles de llevar a la práctica. Amar al prójimo como a ti mismo es un texto bastante claro, bastante fácil de entender, bastante difícil de llevar a la práctica, especialmente el mensaje de amar al prójimo. Pasa lo mismo. Pero aquí tenemos un texto que es lo contrario, es un texto oscuro, es difícil de entender qué es lo que significa y por eso vamos a tener que repensar en lo que Pedro viene hablando. Y Pedro viene hablando acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Pedro va a enfatizar mucho porque a quienes Pedro escribe esta primera carta de Pedro en el primer siglo eran cristianos que estaban padeciendo persecución y parece ser que mucha de esta persecución era a nivel social, o sea, la sociedad los estaba como apartando, alejando por ser cristianos y puede ser, a veces nosotros hablamos de persecución en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, pero no es igual. De alguna manera todos saben quién es Dios y especialmente a Dios que nos referimos cuando decimos somos cristianos. Puede haber algo de persecución, algo de burla en la familia, en el trabajo, pero no es igual. En el primer siglo, normalmente los gentiles no tenían ni idea quién era este único Dios de los cristianos. Estos cristianos estaban hablando de un Jesús que murió en una cruz, que lo mataron los romanos, pero que resucitó al tercer día. Un montón de cosas que son difíciles, eran difíciles de entender y muchos de ellos simplemente no entendían. Entonces había una persecución social por el hecho de ser cristianos, una estigmatización, una separación de ellos. Y por eso Pedro les dice varias veces, lo leímos en el capítulo 3 en las meditaciones que hicimos antes, que eran perseguidos injustamente y que hablaban mal de ellos injustamente por causas que no eran ciertas. Y les dice Pedro una y otra vez, pues siéntanse tranquilos, siéntanse bien de estar siendo perseguidos por motivos que no son ciertos. Es peor estar siendo perseguido por algo que sí se está haciendo mal. Entonces Pedro los tranquiliza y una y otra vez el ejemplo obviamente va a ser Jesús. Y es como comienza aquí el versículo 18. Cristo murió por todos los pecados, el justo, porque no hizo nada injusto, pero por los injustos, los que sí habíamos muerto. Y ahí empieza a decir que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice en otros tiempos fueron desobedientes en los días de Noé. Probablemente estos espíritus encarcelados eran los espíritus de las personas que mueren durante el diluvio. Dice los que eran desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé durante la construcción del arca. Entonces allí los identifica y finalmente termina diciendo que solo 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y nos recuerda también la burla que nos menciona el Génesis que hacían de Noé, ¿cierto? Noé era un loco predicando acerca de un diluvio en medio de un desierto, construyendo un barco enorme y pasa mucho de esto. Muchas veces como cristianos, al ser separados, al ser burlados, y aquí entonces Pedro les está trayendo esa esperanza, la esperanza de Cristo y la esperanza de una salvación que es real y que es tan real que sobrepasa estos entendimientos, estas cosas a veces difíciles de entender en las cuales Él va y predica a los espíritus encarcelados. Y esto nos está hablando acerca de esa salvación que tenemos en Cristo y de la cual nosotros debemos estar seguros y aferrados. Obviamente puede ser motivo, pero Pedro nos va a motivar a seguir allí. Y parte de lo último que dices acerca de la salvación que salva, pero va a decir que la salvación no es simplemente como una limpieza en el agua, como un ritual que simplemente quita la suciedad, dice la suciedad de la carne, sino que es una petición a Dios de buena conciencia. Y Pedro una y otra vez va a decir, hagan lo bueno, compórtese bien, así los otros lo traten mal, así los otros se burlen de usted, trate bien a todas las personas, y en esto se trata de tener una buena conciencia. Y por eso el bautismo es importante, nosotros seguimos practicando el bautismo instituido y mandado por Jesús a los discípulos, pero aquí lo que nos dice es no simplemente sumergirse en agua, sino que debe de ser una
conciencia delante de Dios, de que actuamos bien delante de Dios. Y finalmente nos recuerda que Jesús está a la diestra de Dios, nuestro Rey, este Jesús que murió por nosotros. Dice, subió a los cielos y a Él le fueron sometidos los ángeles, las autoridades y los potestades. Tienen todo poder para salvar. Con esta meditación compleja, bastante compleja, de Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a orar y a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, aún por estos pasajes que a veces no son tan sencillos de entender como nos gustaría, pero que leyendo todo y en contexto podemos encontrar lo que tu palabra quiere decirnos. Y Pedro una y otra vez nos ha hablado acerca de la importancia de tener una buena conciencia, de tratar bien a las demás personas, así nos traten mal a nosotros, y así sea por causas injustas, especialmente si es por causas injustas, que no nos tratan bien. Enséñanos a nosotros tener una buena conciencia, a respetar a todos los demás, a amar al prójimo y aún también amar a los enemigos, como nos enseña el Evangelio, Señor. Y te damos gracias porque tú nos invitas a vivir en esta vida pareciéndonos cada día a ti, sometiéndonos a tu palabra y a tu verdad. Nos enseñas ese mismo sacrificio del justo que se entregó por nosotros los injustos, que muchas veces nosotros también debemos de llevar, lo podamos reflejar en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, y podamos hacer honor al nombre de cristianos. En tu nombre, Jesús, te damos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de este mes de julio y un buen inicio de semana a partir del día de mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.